Bueno chicos, pues vamos con esta parte de coeficiente de rozamiento. En este caso vamos a tener estático y dinámico. Bueno, primero que nada, el coeficiente de rozamiento estático es el coeficiente de proporcionalidad que relaciona la fuerza necesaria para que un bloque empiece a deslizarse. O sea, muy importante, el estático es cuando tienes un objeto, como lo dice la palabra estático, inmóvil, y tú necesitas una fuerza inicial, digamos, para poder comenzar a mover el objeto. Entonces, bueno, nosotros ahí vamos a tener cierto coeficiente de rozamiento, muy distinto a si nosotros estamos con el coeficiente de rozamiento dinámico, el cual nos dice que está presente cuando existe deslizamiento de un objeto, por ejemplo, el de nuestros pies al caminar. Un ejemplo, y aquí se van a dar cuenta de la gran diferencia de rozamiento estático y dinámico. Tú vas a lo mejor en un carro, el cual está detenido completamente y comienzas a querer empujarlo, el piso está totalmente mojado, y comienzas a querer empujarlo para que se deslice el coche. No se puede. ¿Por qué? Porque a pesar de que el piso está muy mojado, el coeficiente de rozamiento estático es muy grande. Estático porque el coche no se mueve. Ahora, imagina que tú vas en ese coche a 180 kilómetros por hora. Con el piso mojado, de repente aplicas los frenos y ¿qué va a pasar? El coche se va a deslizar y probablemente te saques el mole, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque en este caso ya el coche va en movimiento, por lo tanto se aplicaría un coeficiente de rozamiento dinámico. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Y aquí tenemos una pequeña nota que nos dice: la fuerza necesaria para que un bloque comience a deslizarse es igual a la fuerza de rozamiento máxima. Entonces aquí tenemos tres conceptos importantes que los pueden confundir en el examen: rozamiento estático, coeficiente de rozamiento dinámico, o podríamos tener la fuerza de rozamiento. Son tres conceptos distintos que hay que aprendernos muy bien. Ahora, pasando con la ley de gravitación universal, que tiene mucho que ver con fuerzas, chicos. Bueno, pasando con la ley de gravitación universal, esta básicamente mide la fuerza con la cual se atraen ciertos cuerpos, no nuestros cuerpos como tal, de hombre-mujer, sino, o hombre-hombre, mujer-mujer, para que no se enojen, sino cuerpos celestes. Por ejemplo, la fuerza con la que se atrae el Sol y la Tierra, la Luna y la Tierra, y viceversa, ¿no? Entonces aquí tenemos la fórmula que nos dice que es F igual a G por M1 M2 entre D al cuadrado. Obviamente F es fuerza, G es, y se le llama, y se lo tienen que aprender, constante de gravitación universal. M1 es masa 1, M2 masa 2 y la D es una distancia al cuadrado. Entonces, bueno, nada más importante, recuerden que la letra G se le llama constante de gravitación universal y lo deben de tener ahí súper clarísimo, ¿no? Antes de comenzar con el ejemplo, necesito que anoten ahí en su libreta, porque recuerden que estos videos se deben de ver con libreta en mano y haciendo apuntes. Deben de anotar que la letra G equivale a 6.67 por 10 a la menos 11. Ese valor es importante, no solo para los ejercicios, en el examen también lo preguntan. Bueno, por lo menos en mi examen, en mis tiempos de hace, bueno, sí venía la pregunta de tanto la fórmula como el valor de la gravitación universal. Ese valor, aunque les parezca un poco complicado de aprenderse, es básico en la vida. Así como las tablas, en la física, el valor de la letra G de 6.67 por 10 a la menos 11 es básico. Muy importante, esta es G mayúscula. G minúscula corresponde a pues la de la gravedad, que es 9.81, pero aquí es constante de gravitación universal. Pero bueno, vámonos con unos ejemplos. Hola chicos, espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a checar el tema de fuerza de gravitación universal, que es un tema muy interesante y muy importante, que básicamente nos habla de con qué fuerza se están atrayendo los cuerpos en el espacio. Ahora, es muy importante saber que esta es la fórmula. Esto se llama fuerza es igual a constante de gravitación universal. Es una G mayúscula, no es la gravedad, no es 9.81, no la cajeteen. Masa 1, masa 2 entre distancia al cuadrado. La constante de gravitación universal, esa es mi letra G, aunque se vea fea, es de 6.67 por 10 a la menos 11, para que lo anoten y lo tengan bien guardado en su cocoro, porque pues es pregunta de examen, ¿no? Una masa de 800 kilogramos y otra de 500 se encuentran separadas por 3 metros. ¿Cuál es la fuerza de tracción? Entonces, tan sencillo como poner fuerza va a ser igual a la letra G, que es nuestro 6.67
por 10 a la menos 11, esto obviamente lo vamos a tener que hacer en calculadora, no hay de otra, que va a multiplicar a nuestros 800 kilogramos, que bueno, lo voy a poner como, sí, como 800 kilogramos, 800. Y esto multiplicando a la masa 2, la masa 2 es de 500 kilogramos. Y todo esto, yo sé, bueno, ahorita se los explico, todo esto dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia es de 3 metros, pero esto pues obviamente lo vamos a poner al cuadrado. Y ya de ahí solo nos quedaría 6.67 por 10 a la menos 11. Y eso multiplicando a... Aquí lo que yo hago es 5 por 8, 40. Y después de ahí, ¿cuántos ceros hay? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y todo esto dividido entre 3 al cuadrado. 3 al cuadrado sería 3 por 3, 9. A partir de aquí tendríamos que hacer nuestras operaciones por medio de la calculadora. De hecho, en el examen, ya sea ingreso UNAM, ingreso Politécnico, ingreso UAM, no vienen ejercicios de gravitación universal, pero yo se los pongo por si tienen la duda, por si lo que sea, ¿vale? Entonces, si metemos eso en la calculadora nos daría, en este caso nos daría 2.96, un montón de 4 por 10 a la menos 6. Vamos con el siguiente ejercicio, pónganle mucha atención porque ese ejercicio sí hay posibilidad de que hagamos notación científica, leyes de los exponentes y todo, casi todo lo podríamos hacer a mano, me parece. Entonces, ¿a qué distancia se encuentran dos masas D? Y ahí vienen las masas, entonces de una vez vamos a poner que la fuerza, de hecho nos dice a qué distancia. Entonces, si nuestra fórmula es fuerza es igual a G masa 1 masa 2 entre distancia al cuadrado, muy importante, esto que acabo de escribir es lo mismo que acá, porque recuerden que la G multiplica lo de arriba, el 1 multiplica lo de abajo y queda lo siguiente. Entonces, parece un 6, pero créanme que es mi letra G. Entonces, hay que despejar esta cosa, sencillísimo, la distancia pasa del otro lado, está dividiendo, pasa multiplicando y quedaría así. G masa 1 masa 2. Ahora, la F está multiplicando, pasa dividiendo. La distancia va a ser igual a G masa 1 masa 2 entre la fuerza. Y ya nada más nos queda que esta D estaba al cuadrado, pasa del otro lado como raíz, pero súper importante, raíz de absolutamente todo. Si no haces raíz de todo, estarías mal. Entonces quedaría que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada. Bueno, primero vamos a poner 6.67 por 10 a la menos 11, que es lo que vale la letra G. Eso lo vamos a multiplicar por nuestra masa 1, que es de 6 por 10 a la menos 2. Y eso lo vamos a multiplicar por 7 por 10 a la menos 3. Todo esto dividido entre 9 por 10 a la 9. Por lo tanto, ya nada más tendríamos que hacer leyes de los exponentes. En este caso, bueno, yo podría hacer primero 6.67 por 10 a la menos 11, que multiplica 6 por 7, 42. Y ese serían 42 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3. Solamente movemos exponentes. Menos 2 menos 3 nos da menos 5, y eso dividido entre 9 por 10 a la 9. Entonces vamos a ponerle 9 por 10 a la 9. Luego de ahí hay que hacer la multiplicación de 6.67 por 42, que nos daría 280.14. Y aquí viene lo interesante. Hay un mosco, ya me quiere comer. Órale, a la verga, pinche mosco mierda. A la verga, vete a la verga. Vete a la verga ya. Por 10 a la menos 11 y por 10 a la menos 5, esto daría por 10 a la menos 16, o sea, menos 11 menos 5 menos 16. Todo esto dividido entre 9 por 10 a la 9. Nada más déjenme checar, porque es 10 a la menos 9 y 10 a la menos 9. Ya de aquí lo único que tendríamos que hacer es la división de 280.14 entre 9, que nos da 31.12. Y ya nada más hay que jugar con los exponentes. Bueno, no jueguen con ellos, sino resuélvanlos. Entonces quedaría 10 a la menos 16. Recuerden que cuando tenemos una división de exponentes, o sea, si tú tienes no sé, 10 a la 6 entre 10 a la 2,
Esto da un 10 a la 4. ¿Qué fue lo que hice? Resté 6 menos 2. Ahora, ahí tenemos un 10 a la menos 5. Ahí tenemos un 10 a la menos 16 dividido entre un 10 a la menos 9. Pasaría lo siguiente. Dejas el de arriba y le restas el de abajo, pero el de abajo vale menos 9. Mucho cuidado con eso. Recuerden, restas el de abajo, entonces restas el de abajo y el de abajo es un menos 9 y esto nos daría 10 a la menos 16 menos por menos más 9 y menos 16 más 9 nos daría menos 7. Por lo tanto, quedaría aquí 10 a la menos 7. Y hemos terminado con nuestro ejercicio de número 2. Y casi hemos terminado, nada más que recuerden que todo lo que acabo de hacer me faltó ponerle la raíz. Por ahí, bueno, se me pasó ponérsela, pero se la ponemos de una vez. Obviamente este paso de la muerte ya tendría que ser con calculadora, pero obviamente si llegaste a eso, yo creo que es más que suficiente para demostrar que sabes del tema. Pero bueno, vamos a checar cuánto da. Y bueno, finalmente sacando la raíz nos daría 1.76 por 10 a la menos 3 y con eso terminamos ese ejercicio. Vamos con el tercero, que es el más probable que podría venir dentro del examen, así que pónganle mucha atención. Nos está diciendo, la fuerza de atracción entre dos cuerpos con masas M1 y M2 se encuentran separados a una distancia D. Y bueno, esa fuerza ¿de cuánto es? De F. Si la D se incrementa al doble, ¿qué sucede con la fuerza? No se me espanten. Básicamente nos está diciendo lo siguiente, y lo voy a hacer de este lado. Nuestra fuerza la vamos a sacar como siempre, ¿no? Que es fuerza de gravitación universal, que por el momento no la pongo, más A1, más A2, entre la distancia al cuadrado. Por favor, cuando vengan este tipo de preguntas, no contesten a lo menso en su examen. Hay una forma de comprobarlo. Lo que vamos a hacer a continuación es ponerle números al azar. Por ejemplo, yo quiero que mi masa 1 valga 2 y quiero que mi masa 2 valga 4. ¿Por qué? Porque se me antoja. Ustedes agarren los números que se les antojen. Ahora, la distancia, en este caso, yo quiero que sea de 2 y esto es elevado al cuadrado por mi fórmula. Entonces, 4 por 2 nos da 8. 2 al cuadrado nos da 4 y al final 8 entre 4 nos daría 2. ¿Están de acuerdo? Ahora, vamos a hacer lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que exactamente lo mismo, pero la distancia se incrementa al doble. Entonces quedaría de la siguiente forma. Una masa es de 2, otra masa es de 4. Aquí en vez de poner 2, se incrementa al doble. ¿Cuál es el doble de 2? El doble de 2 es un 4 y va al cuadrado. Entonces pasaría 4 por 2. 8 y 4 al cuadrado, o sea 4 por 4, 16. La mitad nos daría 4 octavos, la mitad nos daría 2 cuartos y la mitad nos daría 1 medio. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado, porque de repente, cuando ven este tipo de cosas, dicen, bueno, pues si la distancia se incrementó al doble, o sea, teníamos esta distancia, ahora está al doble, pues entonces la fuerza se duplicó y va a ser una de las respuestas que venga ahí. La mayoría de alumnos van a poner que nuestra fuerza, bueno, no se duplicó, sino disminuyó 2 veces, pero eso es incorrectísimo. Si hubiera disminuido a la mitad, digamos, nuestro resultado hubiera dado 1 y dio 1 medio. ¿Eso qué significa? Que no solamente se redujo o se dividió a la mitad, sino que se dividió entre 4. En realidad no se dividió a la mitad, se dividió ¿entre cuánto? Entre 4. Entonces ténganlo en cuenta. La respuesta correcta que nos dice qué sucede con la fuerza se disminuye 4 veces de la original. Si ustedes le ponen que se disminuye a la mitad, que es el resultado que la mayoría va a poner, les van a poner un tachezote. Entonces, por favor, háganle caso al tío Andrés. Si vienen cosas de este tipo, pongan números hipotéticos chiquitos y fáciles de utilizar. Tampoco me vayan a agarrar un 7 y un 5, porque entonces de repente es complicada la división. Necesito que agarren números entendibles, pequeñitos y funcionales. Por el momento aquí los dejo y nos vemos en el siguiente video.